Buenas noches, bienvenidos a esta pequeña porción, explicación o meditación o estudio muy breve sobre el tema del perdón, de cómo nosotros debemos estar preparados y entrenados para perdonar, para humillarnos ante ciertas circunstancias y personas, ¿por qué no decirlo? Y personas y otorgar a esas personas el perdón según nuestro Señor Jesucristo, el perdón según Dios, el perdón según el Hijo de Dios. En estos tiempos en que se motiva mucho a romper relaciones matrimoniales, relaciones de amistad, se motiva mucho en las redes sociales y en el mundo, en cualquier esfera. En estos tiempos es importante que nosotros, los que creemos en Dios, los que profesamos una fe en el Evangelio, los que presumimos de ir a la iglesia, de participar en la iglesia, de leer la Biblia o que presumimos que hemos venido a los pies de Cristo en estos tiempos, una de las cosas con las cuales tenemos nosotros que dar testimonio y pelear en esta corriente que va en contra y que nos invita a llenarnos de orgullo, a llenarnos de una dignidad mundana, a alzar la voz por aquellos que, o alzar como la queja cuando pensamos o sentimos la ofensa de alguna persona y con el escudo o con el argumento de decir yo tengo dignidad, nos olvidamos del perdón según Cristo, no el perdón según el mundo, porque el perdón según el mundo pudiera tener cierta limitación y el perdón según el mundo pudiera presumirse después de una o dos ocasiones, a lo mucho tres, pero después dicen, yo ya no te perdono, creo que ya no te mereces tú mi perdón. No es que se merezca la persona el perdón. A nosotros no nos toca juzgar qué persona se merece el perdón o qué persona no se merece el perdón. Ese juicio le toca a Dios. A nosotros lo que nos corresponde es perdonar, porque eso es una obediencia a Dios, porque eso es parte de mi obligación, si es que me presumo ser creyente y ser cristiano de la palabra, creyente de la palabra de Jesucristo y cristiano en cuanto a nuestra fe, como dice Hechos 11:26, que a las personas que veían, que profesaban el nombre de Jesucristo, que lo predicaban y que seguían sus pasos, se les comenzó a llamar en Berea cristianos. Entonces, si nosotros nos presumimos como discípulos de Cristo, tenemos esta obligación, tenemos que tener esta convicción de perdonar a cualquier persona que te haya ofendido y dentro de la ofensa implica que te lastimó, sí, implica que te dañó, sí, implica que provocó una tristeza en tu corazón también, claro que sí. Sin embargo, nuestra alegría y nuestro gozo está en que obedecemos a nuestro Señor. Entonces nos encontramos en una porción de la Escritura en donde aquí Jesús les va a hablar a los discípulos sobre el tema de cómo aplicar esta disciplina o cómo aplicar esta conversación, por llamarle de alguna forma, esta conversación de reparación cuando una persona nos ofende. Leemos desde el versículo 21, Mateo 18, capítulo 18, versículo 21, por favor. Y dice lo siguiente. Pedro se acerca con Jesús y le dice, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Entonces Pedro, en una pregunta, también ofrece como la respuesta y ofrece como un límite. Y dice, ¿hasta 7?
Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Esto es importante porque en nuestra mente finita, en nuestras limitaciones y este orgullo que tenemos dentro de nuestra naturaleza caída, queremos como justificar que a veces no hacemos todo, que no podemos hacer todo, y no queremos romper ese orgullo y ese ego que nos cargamos como seres humanos. Y aquí vemos que Pedro, en esa duda, en esa pregunta, también como que dice, ok, hasta 7, maestro, hasta 7 debería yo perdonar. Y Jesús se va infinitamente lejos de la cifra que da Pedro para perdonar. Para perdonar, vuelvo a repetir, a la persona que te haya ofendido, llámese tu marido, quiero ser repetitivo en esto, llámese tu marido, llámese tu esposa, tu esposo, llámese tu hermano de sangre, llámese tu hermano en la fe, tu hermano de aquí de la iglesia, llámese tu primo, tu tío, llámese tu compañero de trabajo, ponle el nombre que quieras. Es que este no es el punto. El punto que se está tratando en esta porción de la Escritura es la obligación que como cristianos tenemos de perdonar sin límite, sin llevar como un conteo. ¿Cuántas veces como que se da mucho en las relaciones? Como que llevamos ese conteo de cuántas veces mi esposa me ha ofendido, cuántas veces mi esposa me ha lastimado, cuántas veces mi marido me ha fallado, cuántas veces mi marido me ha faltado al respeto. Y llevamos como una cuenta, esta es la 3ª vez que me fallas, esta es la 10ª vez que te lo digo y lo vuelves a hacer. Y como que vamos llevando un apunte de los números, cuando lo que deberíamos de ir contando es las veces que voy obedeciendo a Dios, otorgándole perdón a esa persona que me haya ofendido, porque siempre nuestra disposición debe ser para perdonar y para reparar cualquier relación que tengas con cualquier persona. Mucho más, claro, mucho más de tu matrimonio. En estos tiempos se invita a los matrimonios a romper el matrimonio y olvidarse de la obligación que tienen de pelear, pelear esa batalla, de luchar hacia adelante, de poner todo el esfuerzo por llegar hasta la muerte, casados, porque el matrimonio es una institución divina. Si hay algo que tenemos que entender es que el matrimonio es una institución divina. Y en esa institución divina debe involucrarse el aprendizaje de lo que significa el perdón de parte de una persona que quiere obedecer a Cristo. El tema aquí no es si lo merece o no lo merece la persona. El tema aquí es mi responsabilidad como creyente, mi responsabilidad como hijo de Dios, y que debo de sentirlo porque el Espíritu Santo me motiva a perdonar, porque es el Espíritu Santo el que pone en nosotros el querer como el hacer, el que nos ilumina para que entendamos esta porción de la palabra de la Escritura y el que nos lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo para que nos humillemos y digamos, te perdono, pero un perdón real, un perdón desde el Espíritu, un perdón provocado por la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Bueno, hay distintas vertientes. ¿Cómo podemos lograr que nosotros realmente sintamos perdonar? Independientemente de que sintamos perdonar, ¿cómo podemos lograr de que queramos y sintamos obedecer? Obedecer a nuestro Señor, y que esa es nuestra alegría, el gozo de nuestro espíritu, el gozo de nosotros como personas, como creyentes, si es que de verdad hemos nacido de nuevo. El gozo de nosotros radica en que obedecemos la palabra del Señor. En eso nos alegramos, cuando obedecemos y nos sometemos en obediencia a la palabra de nuestro Dios, a su voluntad. Ese es el gozo del cristiano. Esa es la alegría de un corazón realmente redimido, de un corazón renovado, un corazón restaurado por la presencia del Espíritu Santo. Y eso es un don de Dios, no es de nosotros.
La fe, el arrepentimiento es una gracia que Dios nos da. ¿Cómo podemos llegar a esto? Bueno, yo quisiera decirte distintos caminos. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. San Juan 14:6 nos dice muy claro, Jesucristo no tuvo ningún reparo en decir, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Jesucristo no anduvo tanteando si iba a caer bien, si iba a caer mal, si esto les iba como a causar como un sentimiento de envidia, de celo, y iban a empezar a inventarle, hey, eres un narcisista. ¿Cómo puedes decir que tú eres el camino, la verdad y la vida? Bueno, yo creo que esa palabra, si hubiera existido en los tiempos de Jesucristo, yo creo que él hubiera sido tachado por nuestros psicólogos de este tiempo, que están descomponiendo la sociedad. Y lo triste no es que solamente la sociedad la han descompuesto los psicólogos, sino que se ha metido esta religión, porque la psicología es prácticamente una religión, se ha metido a la iglesia. Si esta palabra hubiera existido de narcisismo en los tiempos de Jesucristo, ya hubiera sido el ejemplo a seguir de un narcisista. Jesucristo no tuvo ningún reparo de decir, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cómo podemos hacernos de esta obediencia? ¿Cómo podemos hacernos de este sentimiento de perdonar? De ir por ese camino que es Jesucristo, y Jesucristo es el perdón. Jesucristo es la representación del perdón sin merecerlo. Jesucristo es la representación de humillarse. Él es el mejor ejemplo que podemos tener para ir en contra de esta sociedad que te invita a romper tu matrimonio, a no perdonar porque no se lo merece, porque ya van 3, ya van 4, ya van 5. No cuentes cuántas veces ha fallado tu hermano, tu hermana, tu esposo, tu esposa, tu amigo, tu amiga. Alégrate en cuántas veces tú has podido perdonar, porque eso es prueba de que el Espíritu Santo está trabajando en tu corazón y que eres un hijo de Dios. Porque el que es hijo de Dios anda como Él anduvo. ¿Como quién? Como Jesús anduvo. El que es hijo de Dios ama como Jesús amó. Perdona como Jesús perdonó. Tu alegría debe de ser el número que tú cada día obedeces a Dios. Y si tienes que llegar a 10, a 15, a 20, no te pongas en tu mente las veces que has perdonado a aquella persona. Solo alégrate en que has tenido la capacidad de perdonar miles de veces a muchísimas personas o a una sola persona, pero eso te debe dar la convicción en tu corazón de que eres un hijo de Dios y que vas caminando en Jesucristo, vas siguiendo sus pisadas y vas ofreciendo a cada persona un ejemplo de lo que es ser cristiano, un ejemplo de lo que es ser creyente. ¿Hasta 7? Pregunta Pedro. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Esto implica que sí, como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, debemos ir caminando siempre con esa actitud de humildad, de muchas veces tragarnos nuestro orgullo, nuestro ego, esa soberbia de esta naturaleza caída, y decir, claro, te perdono, sigamos adelante. ¿En qué te puedo ayudar? Debemos estar conscientes de lo que debe hacer un verdadero creyente. ¿Cómo podemos estar conscientes de nuestra obligación de perdonar, de nuestra obligación de amar? ¿Cómo podemos estar conscientes de que cada paso que demos debe dar gloria a Dios y no debe ser algo para satisfacción personal? No debo buscar mi satisfacción personal, no debo buscar mi alegría personal, egoísta.
no debo de buscar lo que hoy le llaman en el mundo el famoso amor propio. Después hablaremos de eso. Pero en verdad lo que debo de buscar es adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Y cómo se hace eso? Obedeciendo desde nuestro corazón su palabra, su voluntad, y poniéndonos a disposición de lo que Él nos demanda a través de su palabra. Y entonces aquí es bien importante preguntarte cuántas veces te acercas a la palabra de Dios, lees, escudriñas, estudias, meditas la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que medita en su ley de día y de noche. Bienaventurada la persona que está constantemente en su mente, en su corazón, meditando la palabra y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Bienaventurado es ese varón. ¿Cómo podemos llenarnos de esta convicción del perdón, llenarnos de esta convicción de estoy obedeciendo al Señor? Sabemos que vamos alegrando el corazón de nuestro Dios cada que nosotros hacemos su voluntad. ¿Cómo podemos nosotros reforzarnos en esta convicción de hacer su voluntad? Viniendo a la palabra, estudiando la Escritura, leyendo constantemente. Si tú te alejas de su palabra, si tú te alejas de la Escritura, si tú dejas de leer, si dejas de orar, si dejas de hacer esto, ¿qué pasa? Te empiezas a convertir en un desnutrido espiritual. No tienes la fuerza, no tienes la convicción, se te olvidan los textos, se te olvida la voluntad de Dios, se te olvida lo que te dice el Señor a través de su palabra. Tienes que preguntarte realmente si tú estás viniendo a la palabra todos los días, si estás pensando todos los días en la palabra de Dios y cómo puedes hacer eso. Pues nuevamente es un círculo virtuoso venir a su palabra, venir a leer, venir a escudriñar. ¿Por qué hoy vemos una iglesia débil, desnutrida? ¿Por qué hoy vemos cristianos que no saben perdonar? ¿Por qué hoy vemos la iglesia llena de matrimonios separados, divorciados, destruidos, que no tuvieron la capacidad de perdonar y de humillarse? ¿Por qué hoy vemos tantas divisiones? Porque son personas que no leen la Escritura a conciencia, que no la meditan, que se olvidaron de estudiar la palabra de Dios, y cuando viene el momento de la prueba, el momento de la decisión crucial de obedecer al Señor, no tienen la palabra morando en sus corazones y por tanto no tienen un recuerdo, no tienen una revelación guardada en sus corazones y no saben qué hacer. Y lo más fácil es seguir la corriente de este mundo. ¿Sabes qué? No nos llevamos, separémonos bien, divorciémonos, los hijos ahí tomarán terapia en 2, 3 años, no importa. Oye, pero esto es una institución divina, ni sé, ni me acuerdo porque no he leído la Biblia, ni siquiera he pasado por el Génesis, no estudio, no oro, no tengo nada de conocimiento. Por eso hoy vemos una iglesia flaca, desnutrida, pobre, como dice Apocalipsis, pobre, desnuda, desvergonzada. Si no venimos a la palabra, no tenemos esta convicción de lo que tenemos que hacer. Si no venimos y escudriñamos la palabra de Dios, no tenemos esa convicción de perdonar hasta 70 veces 7, e iremos viendo una iglesia, e irás viendo tu vida que se va destruyendo constantemente por la corriente de este mundo. Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y una persona que no se alimenta de la palabra es fácil presa de este león rugiente. De verdad tenemos que empezar por lo primero. El principio de la sabiduría, dice Proverbios 1:8, es el temor al Señor. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y cuando tenemos ese temor, esa sabiduría, venimos a la palabra y queremos obedecer porque tenemos temor al Señor. No solo porque le amamos, debe haber un equilibrio. Tenemos temor al Señor. Hoy no se habla del temor. Hoy las filosofías de este último tiempo es no tengas miedos,
No tengas culpas. Oye, es que yo no perdoné a mi esposo, no perdoné a mi esposa porque ya iban 5. No sientas culpa, no sientas culpa. Libérate de la culpa. Pero ¿cómo? Estás desobedeciendo al Señor. Estás desobedeciendo a Dios. Libérate de la culpa. Oye, yo me divorcié o llevo 2, 3, 4, 5 matrimonios. No tengas culpa. Estás buscando tu felicidad. Estás buscando tu éxito. Estás yendo tras tus sueños. Oye, mis hijos se destruyeron. A mis hijos les dolió. No tengas culpa. No pasa nada. Las filosofías de hoy es eliminarte la culpa, eliminarte el temor, y la única forma en que puedes tú luchar contra todas estas filosofías huecas, muy sutiles, de la psicología, de la nueva era, ponle el nombre que quieras, que va en contra de los principios bíblicos, la única forma de librarte de todo esto es leyendo la palabra, estudiando la palabra de Dios. Y así te vas a sostener y decir, yo amo al Señor y quiero obedecerlo. Por tanto, estoy decidido a perdonar hasta 70 veces 7. Mi alegría no está en el perdón. Mi alegría no está en... Implica mucha alegría perdonar. Sueltas muchas cosas, o sea, eliminas esa raíz de amargura, pero la alegría principal está en quiero obedecer al Señor, y la alegría que me da obedecer a aquel que dio la vida por mí y me perdonó mis pecados y me dio de su gracia. ¿Qué significa gracia? Darnos algo sin merecerlo. Mi alegría está en que estoy obedeciendo a Él que me dio su gracia, que me regaló el perdón sin yo merecerlo. Ahí está mi alegría. ¿Cuántas veces estás dispuesto a perdonar? Habla de si realmente eres un creyente fiel, un hijo de Dios. Hoy vemos un mundo descompuesto, una sociedad dividida por falta de perdón, matrimonios de 2, de 3, de 4 veces, increíble. Se aplaude hoy cuando están de matrimonio en matrimonio buscando la felicidad por el amor propio. Es increíble cómo hoy se presume de una evolución en cuestión de salud familiar, mental, salud mental, pero hoy vemos una sociedad más descompuesta. Vayamos delante del Señor y pidamos esa capacidad para perdonar como Él nos perdonó. Maestro, enséñanos a orar, dijeron sus discípulos. No quiero decir todo el Padre Nuestro, pero solamente te voy a recordar algo. Y perdónanos nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque iluminas nuestro corazón para venir a tu verdad. Y esto no es de nosotros. Si hoy estamos aquí escuchando tu palabra, si hoy estamos aquí leyendo una Biblia, si hoy estamos aquí obedeciéndote y perdonando a nuestros hermanos, a mi esposa, a mi esposo, perdonando una ofensa, una infidelidad, perdonando una falta de respeto, perdonando tal vez alguna violencia física, porque creo que tú quieres que perdone. Señor, es porque tú has tenido misericordia de nosotros, porque nos iluminas, nos convences de justicia, de pecado y de juicio. ¿Y quién somos nosotros para negar un perdón
si tú nos has regalado el perdón más valioso sobre la tierra? Y no lo merecemos. ¿Quién somos nosotros, Señor? Danos una convicción, ilumina nuestra mente, nuestro corazón, para seguir tus pisadas, Señor Jesús. Gracias por todo, Padre. Amén.